Habíamos empezado la descomposición. ¿Qué es en lo que estábamos haciendo? Estamos haciendo las aplicaciones de las ecuaciones fundamentales, ¿sí? A ver, lo voy a buscar. Las aplicaciones de las ecuaciones fundamentales, tanto de proyección como de momento, ¿sí? Y estábamos aquí. ¿Qué fue lo que ya vimos? Reducción de fuerza. ¿En qué esquema? En este esquema. Hemos dicho que vamos a ver fuerzas concurrentes, fuerzas no concurrentes, fuerzas paralelas. Y que vamos a ver la reducción, la descomposición y el equilibrio. Entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo aplicamos las ecuaciones fundamentales en el método analítico para la reducción, en el método analítico para la descomposición y en el método analítico para el equilibrio. A su vez, estamos viendo, ¿no es cierto?, los conceptos gráficos, ¿sí?, de cómo encontramos una resultante gráficamente, de cómo encontramos una descomposición gráficamente, y después vamos a ver cómo hacemos un equilibrio gráficamente. Entonces, en ese concepto, lo que dijimos es, acá están para fuerzas concurrentes, ¿sí? ¿Cuáles son las ecuaciones fundamentales que se aplican? Pueden ser dos ecuaciones de momento y una de proyección. Acá están. El detalle de la ecuación, ya lo tienen que saber muy bien. Además, les pasé todo el detalle de cada una de ellas, ¿sí? Más descrito no puede estar. Lo tienen en el libro y tienen en mi libro que yo les he pasado esas hojas. Cuando se trata de una ecuación de provisión y una ecuación de momento, también lo vimos. Y cuando se trata de dos ecuaciones de momento, ¿cómo se aplican esas ecuaciones de momento? Estas ecuaciones las tienen que saber de memoria. Aquí está el concepto, ¿sabes? Y después pasamos a fuerza no concurrente. Tres incógnitas. Por lo tanto, si tenemos tres incógnitas, ¿qué vamos a tener? Vamos a necesitar tres ecuaciones. Dos ecuaciones de provisión y una de momento, o dos ecuaciones de momento y una proyección, y tres ecuaciones de momento. Acá está el concepto de las ecuaciones, y ya las ecuaciones desarrolladas las tienen en la hoja que les he pasado. Fuerzas paralelas, lo mismo, dos incógnitas, por lo tanto, dos ecuaciones, ¿sí? Y que pueden ser una ecuación de proyección y un momento, dos ecuaciones de momento. ¿Ok? La pregunta es, ¿alguien no entiende esto? No entienda esto, de aquí para adelante es chino, ¿sí? Va a ser chino, porque vamos a hacer permanentemente referencia a esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O no lo han mirado siquiera? Bueno. Entonces, esto es las ecuaciones fundamentales aplicadas a ¿qué cosa? Aplicada a la reducción, a encontrar la resultante, ¿sí? Y dijimos, vamos a pasar, ¿no es cierto?, a lo que es la descomposición. ¿Cuál es el concepto de descomposición? Lo vimos, ¿sí? El concepto de descomposición es la reducción. En reducción vimos
Nos falta ver otro método gráfico en reducción, pero lo vamos a ver después. Lo que vimos en reducción fue, ¿no es cierto?, cómo es necesario tener la resultante y su ángulo. Después en reducción vimos el concepto de reducción, de cómo gráficamente hacemos una descomposición. Y dijimos, si nosotros tenemos una fuerza, queremos descomponer en dos fuerzas, ¿cuáles son los datos? La dirección de la fuerza y la dirección de la otra fuerza. Y quiero saber, en estas direcciones, cuánto vale cada una de estas fuerzas descompuestas en torque. En otras palabras, quiero reemplazar esta fuerza, ¿no es cierto?, por dos fuerzas, pero que tienen como dato esta dirección. Entonces los datos, la intensidad de la fuerza, la dirección de la fuerza, un punto de la recta de la fuerza y las dos fuerzas. Por ser una descomposición de fuerzas concurrentes, ¿no es cierto?, obviamente podemos descomponer en dos fuerzas. ¿Cuáles son las incógnitas? Las incógnitas son la intensidad, ¿no es cierto?, de la fuerza, ¿sí?, y su sentido. ¿Cuál es el procedimiento? ¿No es cierto? Se elige una escala de fuerza, se traza el vector representativo de la fuerza que tenemos en escala, ¿sí?, y después trazamos paralelas a cada una de las direcciones por origen y extremo de la fuerza, o por extremo y origen, es lo mismo porque es el paralelogramo de fuerza. Trazamos esas paralelas y donde se intersectan esas paralelas, este punto, me dará ¿qué cosa? El concepto es, ¿no es cierto?, que al descomponer una fuerza en dos fuerzas, esto es muy importante. ¿Qué cosa? Saber que, ¿no es cierto?, la fuerza P tiene que ser resultante entre P sub 1 y P sub 2. Por eso es que decimos esta fuerza, el origen tiene que estar en el origen de la fuerza, del vector representativo de la fuerza P, y el extremo de la otra fuerza tiene que estar en el extremo de la otra fuerza. Y de esa manera encontramos en escala, medimos en centímetros, multiplicamos por la escala cada una de estas y encontramos su intensidad. Y los sentidos ya están dados. Por lo tanto, el resultado es que esta fuerza, ¿no es cierto?, puede ser reemplazada por estas otras dos que tienen esta dirección que es dato y su intensidad y sentido, que es lo que acabamos de hacer. Es el método gráfico. Acá hicimos una aplicación, ¿no es cierto?, de tener esta estructura llamada normalmente pie de amigo en ingeniería, ¿sí?, y una carga que tiene que descomponerse en estas dos. Bueno, hicimos lo propio, ¿no es cierto? Trazamos el vector representativo, trazamos las paralelas, encontramos la intensidad y fuimos un poco más allá dentro de la ingeniería. Dijimos, ¿cómo podemos saber de qué tamaño debe ser la sección de esta pieza y la sección de esta pieza? Y a esta le dijimos, la vamos a hacer porque está comprimida de una madera y esta la vamos a hacer de un fierro. Si yo pongo acá abajo un fierro, se me va a doblar porque está comprimido. En cambio, la madera, vamos a hacer que de dimensiones que no se... Obviamente se puede doblar esta madera, pero eso se llama un problema de pandeo. Ese problema de pandeo lo vamos a ver en resistencia. Hay toda unas teorías, la teoría de Tegmayer, la teoría de Euler, que hacen el cálculo cuando hay una fuerza de compresión en un elemento que puede ser muy esférico. Y aquí sacamos de qué tamaño era la madera. Ese es el concepto, ¿no es cierto?, de la descomposición. Y después dijimos, ¿qué pasaría, ¿no es cierto?, si descomponemos esta fuerza no en dos direcciones, en tres direcciones? Entonces decimos, trazamos una paralela a una de las direcciones, trazamos otra paralela a la otra de las direcciones y trazamos una paralela a la otra de las direcciones, ¿sí? Y encontramos tres fuerzas que tienen como resultante P. Pero sucede que esta paralela la tracé por cualquier lado
¿sí? Por lo tanto, si yo lo trazo por otro lado, las intensidades de esto, ¿no es cierto?, son diferentes. Por lo tanto, y es un problema indeterminado estáticamente, porque con la solución de la teoría de la estática no lo podemos resolver. ¿Qué es un problema real? Es un problema real. Yo quiero colgar un peso, ¿no es cierto?, y quiero agarrarlo de 3 cuerdas. Es un problema físico real, pero estáticamente no lo podemos resolver porque tiene que intervenir las deformaciones. Y por ahora nosotros las deformaciones decimos que los cuerpos son rígidos e indeformables. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero descomponer? A ver, vuelvo a esto de aquí. Entonces nosotros lo que tenemos en juego, ¿qué son? Una fuerza P y otra fuerza. No tenemos más. No hay peso 1, peso 2, peso, nada, solamente dos fuerzas. Entonces, si nosotros queremos descomponer en forma analítica, tenemos que plantear las ecuaciones fundamentales. ¿Sí? Entonces, esas ecuaciones fundamentales, lo voy a mostrar en detalle después, pero es que P, la fuerza P, que es la que hay que descomponer, la fuerza P, que es la que hay que descomponer, yo lo conozco en verdadera magnitud, un punto sobre tracción, es dato. Pero P, sabemos cuáles son las ecuaciones fundamentales. Que P, ¿no es cierto?, la proyección de P con respecto a cualquier eje es igual a la suma de la proyección de la fuerza. Bueno, acá está la ecuación, ¿no es cierto? P por coseno alfa sub P va a ser igual a P sub 1 por coseno alfa sub 1. Una ecuación de momento. Y una ecuación de proyección. Y una ecuación de momento con respecto a un punto. Entonces planteamos la ecuación, se la voy a poner la ecuación más después. Perdón. Entonces una ecuación de proyección y una ecuación de momento que la vamos a ver en detalle enseguida. O mediante una ecuación de proyección y está desarrollada una ecuación de momento o mediante dos ecuaciones de momento. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a nuestro cuadro. Permítanme, voy a cargar el libro. Está el libro. Ubicar el libro. Acá tiene que estar el libro. El libro. Acá está el libro. Entonces, ¿dónde estamos? En fuerzas concurrentes primero, y estamos en la descomposición analítica mediante el primer caso, mediante dos ecuaciones de proyección, la descomposición. ¿Cuál es el concepto? Como son dos fuerzas nada más, P sub E que tiene que ser la suma de las dos fuerzas proyectadas. Y P sub Y también. Por lo tanto, aquí no hay misterio, ¿no es cierto? Aquí tengo P por coseno alfa sub T, dato. P por coseno de alfa sub P, dato. Tiene que ser igual a P1 más coseno de P1 por coseno alfa sub 1 más P2 por coseno alfa sub 2. Y acá la proyección con respecto al eje Y, ¿no es cierto? P sub 1 por seno alfa sub 1, P sub 2 por seno alfa sub 2. Y decimos que tenemos cuatro incógnitas, ¿no es cierto? P sub 1, P sub 2, alfa sub 1, alfa sub 2. ¿Qué es lo que dijimos que hacíamos? ¿No es cierto? Lo que dijimos que hacíamos era la dirección que es dato, el alfa, ¿no es cierto? Puede ser el ángulo que gira
hasta encontrar este sentido o sentido contrario. Y por lo tanto va a diferir 180 grados. Para ello, ¿qué es lo que se hace? Se supone, ¿no es cierto? Se supone una dirección, perdón, un sentido, y se adopta el ángulo que corresponde a ese sentido. Y a esos ángulos les vamos a llamar temporalmente alfa 1', alfa 2'. Se resuelve el sistema de ecuaciones colocando los sentidos asumidos, me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no es cierto? Y ahora, si la incógnita es positiva, quiere decir que el sentido adoptado es correcto, pero si la incógnita es negativa, quiere decir que el sentido asumido es contrario y hay que generarlo 180 grados. Y tenemos el resultado de P sub 1 y P sub 2 que hemos descompuesto. Su intensidad conocemos y su ángulo conocemos. Entonces, llevemos esto, ¿no es cierto?, a nuestro cuadro que tenemos y que estamos armando para ver ¿dónde está? ¿Dónde está el libro que estamos trabajando? Y lo que estamos trabajando es este. Vamos a buscar. Es tan grande esto ya que estábamos aquí. Entonces, vamos a hacer el mismo concepto, ¿sí? Para fuerzas concurrentes, el primer caso mediante dos ecuaciones de proyección. ¿Cuáles son las ecuaciones de proyección? La vamos a copiar en nuestro libro. Las ecuaciones de proyección son estas, pero a ver, me gustaría ponerlas más específicamente. A ver, vamos a copiar la ecuación, ¿ves? Y vamos a colocarla aquí. Las ecuaciones de proyección. Y aquí, no sé si vale la pena hacer esto. Permítame, voy a tratar de hacer esto de aquí. P sub X es igual a P sub 1X, para que quede claro que estamos trabajando solamente dos fuerzas, ¿sí? P sub 1X, ¿por qué no cambié? P sub 1X más P sub 2X. Así queda claro que estamos trabajando solamente con dos fuerzas. P sub 2X. Este de aquí, este 1 lo vamos a hacer más grande. Ahí está. ¿Sí? P sub 1X, P sub X igual a P sub 1 más P sub 2X. Son dos fuerzas. Queda claro que son solamente dos fuerzas que tenemos. Y la P sub 1 y la P sub 2 es la que se va, ¿no es cierto?, a encontrar. Lo mismo aquí. Voy a copiar esto y lo vamos a pegar acá. Y le vamos a hacer P sub Y. Entonces, P sub Y1, P
P sub Y2. Listo, esa es la ecuación. ¿Sí? Y ahí queda claro, ¿no es cierto?, que la fuerza concurrente, cuando queremos descomponer, está claro que P tiene que ser resultante entre P sub 1 y P sub 2. ¿Sí? Por lo tanto, las proyecciones tienen que hacer esto. Ahora, el caso de, eso es con dos ecuaciones de proyección. El caso con una ecuación de momento y una ecuación de proyección. El caso B sería reducción, sería este. Un ratito. Lo pegué donde no era. Una ecuación de proyección y una ecuación de momento. Estamos aquí. El caso B. Listo. ¿Cuáles son esas? Vamos a nuestro libro. Vamos a cerrar esto. Y vamos a buscar la descomposición analítica mediante esta es la que hemos visto, dos ecuaciones de proyección, caso analítico, descomposición analítica. No sé qué está pasando, acá no está. Debería estar descomposición analítica. Me está llevando lo mismo. A ver, vamos a ver. Descomposición analítica, dos ecuaciones de proyección, descomposición analítica, un método gráfico. Parece que el libro no está bien. Permítanme. Voy a cargar otra versión del libro. Clase virtual puede ser esta. No. Vamos a ver esta versión. Tampoco. Qué raro. Se ha direccionado a otro lado. Bueno, vamos a tener que fabricarla, ¿ok? Algo ha pasado con el direccionamiento del libro. Entonces, decimos que tenemos que plantear
una ecuación de proyección y una ecuación de momento. Entonces, una ecuación de proyección puede ser con respecto a cualquier eje. Vamos a tomar una ecuación de proyección con respecto al eje X. Entonces, la ecuación, ¿cuál sería? Ecuación de P sub X igual a P sub 1 más P sub 1X más P sub 2X. ¿Sí? ¿Y esto qué es? P por coseno de alfa sub P igual a P sub 1 coseno de alfa sub 1 más P sub 2 coseno de alfa sub. Entonces ya lo tienen. ¿Sí? Y una ecuación de proyección y una ecuación de momento con respecto a un punto cualquiera. ¿Sí? Y a esta la vamos a modificar sabiendo que, ¿no es cierto?, el momento de P con respecto a un punto B va a tener que ser igual al momento, y aquí lo voy a cambiar, al momento de P sub 1 con respecto al punto B, P sub 1 de P sub 1, el momento de P sub 1 con respecto al punto B, más el momento de P sub 2 con respecto al punto B. Esto nos está, ya, aquí todo esto lo vamos a cambiar y vamos a hacer así. Con respecto al punto B. ¿Sí? Este lo vamos a poner así. Y ahora estamos bien. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esta ecuación? Ya sabemos, ¿no es cierto? P sub X por seno de alfa sub X por la diferencia de coordenadas. Entonces, cuando ustedes vean esto, si ustedes han estudiado, como les he dicho, ustedes ya en la mente están visualizando cuál es la ecuación, ¿no es cierto? Y la ecuación es lo que les acabo de mostrar, la descomposición. Lo voy a volver a mostrar para que quede claro analíticamente cuál es la ecuación, ¿no es cierto? Entonces, una ecuación de proyección va a ser P por coseno alfa P igual a P sub 1 por coseno alfa sub 1 P sub 2 por coseno alfa sub 2. Y la ecuación de momento aplicando el teorema de Varignon, ¿no es cierto? Es P, el momento de P con respecto al punto B, va a ser igual a P por seno alfa sub P por X sub B menos X sub A menos P por coseno alfa sub C. Entonces, esta es la aplicación de la ecuación de momento para la fuerza P, que tiene que ser resultante, y la ecuación de la fuerza P, de la fuerza P sub 1 y P sub 2, ¿no es cierto? Esta es para P sub 1 y esta es para P sub 2, más nada. Y lo que está en incógnita, que nuevamente tenemos, ¿no es cierto?, 4 incógnitas, por lo tanto, se fijan a priori la fuerza, ¿no es cierto?, que tienen dato adicional de su dirección, y después, lo mismo que hemos hecho antes, ¿no es cierto?, se resuelve el sistema de ecuaciones y se determinan los valores correctos de los ángulos, sabiendo si el incógnito es positivo, está correcto el sentido, si es negativo el contrario. Entonces se plantean las dos ecuaciones una de momento y una de proyección. ¿Estamos? Entonces acá nuevamente vamos a nuestro cuadrito. Acá estamos. Entonces hemos dicho, ¿dónde estamos? En descomposición. ¿Qué es lo que estamos haciendo en descomposición?
estamos haciendo mediante dos ecuaciones de proyección, ¿no es cierto? O mediante una ecuación de proyección y una ecuación de momento. Y ahora, ¿no es cierto? El otro caso sería mediante dos ecuaciones de proyección. Mediante dos ecuaciones de proyección. Planteemos las dos ecuaciones, perdón, mediante dos ecuaciones de momento. ¿Sí? ¿Cuáles serán? Con respecto a dos puntos cualesquiera. Elijamos un punto B, por ejemplo, ¿sí? Y elijamos un punto C, dos ecuaciones de momento con respecto a dos puntos. Ya sabemos la ecuación. Esto lo único que tenemos que cambiar son las coordenadas del punto C y aplicamos el teorema de Variñón con respecto al punto C. ¿Sí? ¿Cuáles son esas ecuaciones? ¿Sí? Esas ecuaciones son estas de aquí, las vamos a volver a ver. Entonces, esta era mediante una ecuación de momento y una ecuación de proyección, mediante dos ecuaciones de momento. ¿Cuáles son las ecuaciones de momento? Bueno, ahí está nuevamente nuestra ecuación. La ecuación aplicada a la resultante, la ecuación analítica, tiene que ser igual a la suma de los momentos de las fuerzas. Por lo tanto, aplicamos a cada una de las fuerzas, ¿no es cierto?, la expresión analítica del momento. Y con respecto a otro punto C, por ejemplo, ¿no es cierto?, aplicamos nuevamente la ecuación de momento para la resultante, ¿sí?, que es P, la resultante entre las dos fuerzas, y que tiene que ser igual al momento, ¿no es cierto?, de cada una de las fuerzas. Esta es la expresión analítica peso 1, esta es la analítica peso 2. Estamos repitiendo 100 veces. El que no sepa esto, ¿sí?, quiere decir que no le prestó atención a nada. ¿Sí? Entonces estas son las ecuaciones. Y ahora nos faltaría estamos viendo entonces la reducción. ¿De qué? De fuerzas concurrentes. Son dos, ¿sí?, fuerzas concurrentes. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en fuerzas no concurrentes? ¿Sí? En fuerzas no concurrentes, vamos a copiar esto. En fuerzas no concurrentes, ¿qué es lo que pasa? A ver. Cuando tenemos fuerzas concurrentes, ¿sí?, podemos descomponer, hemos visto, solamente dos fuerzas, porque no podemos descomponer en tres fuerzas porque es un sistema indeterminado. Sin embargo, cuando son fuerzas no concurrentes, vamos a ver el tema de reducción de fuerzas no concurrentes, ¿sí? El sistema de fuerzas no concurrentes es un sistema como este, ¿sí? Ahí está, un sistema no concurrente, donde obviamente este es un elemento, un cuerpo rígido e indeformable, al cual está aplicado un sistema de fuerzas, pero el sistema de fuerzas no es concurrente. ¿Qué pasa en este caso? ¿Puedo sacar la resultante de esto? Claro que sí, ¿no es cierto?